Bienvenidos al segundo video sobre conjuntos numéricos. Dos videos donde estaremos adquiriendo conocimientos acerca de todos los números utilizados en matemáticas, el cual es un conocimiento imprescindible para tener un buen desempeño en el desarrollo y aplicación de las matemáticas. Hola, mi nombre es Eric Mancini. En el video anterior habíamos visto hasta los números racionales. Ahora, para hablar de los irracionales, podríamos decir que son aquellos números cuya parte decimal es infinita y no periódica. ¿A qué me refiero? Si yo quisiera expresar el número 1/3 como un decimal, pues simplemente hago la división de 1 entre 3, que eso me da 0 al cociente y le coloco un 0 acá 3 veces, 3 por 3, 9, a 10, 1, sigo haciendo esa operación indefinidamente y me daría entonces 3, 3, 3, 3, 3 y el resultado por eso es 0,3 periódico, o sea, ese 3 se repite hasta infinito y es el porqué de que le coloquemos este gorrito que significa periodicidad. O sea que ese 3 sigue siendo el mismo número. Lo mismo sucedería con números como 0,45, 45, 45 y ese 45 se repite hasta infinito. Quiere decir que su parte decimal es periódica y digámoslo de cierta forma que es estable. O sea que conocemos su parte decimal porque siempre es ese 45. Por eso podemos escribir 0,45 periódico. Se escribe ese gorrito, pero también podría ser simplemente una línea recta aquí encima. Entonces existen cierto tipo de números que no permiten ser escritos de esta manera y tampoco de esta forma fraccionaria, como por ejemplo 3 medios, que 3 medios sería simplemente 1.5 de su forma decimal, pero ya tenemos conocida su parte decimal. Y tú te podrías preguntar, entonces, ¿cuáles números no es posible escribirlos así o de esta manera que ya esté definida su parte decimal? Un ejemplo muy claro es el de el número pi. ¿Por qué hago un círculo? Porque sencillamente el número pi puede ser descrito como el cociente o la división entre el perímetro de un círculo y su diámetro. Ese es el número pi. Y algunos de ustedes podrían estar diciendo, ¿no dijiste que un número irracional no se puede escribir como una fracción? Claro, acá estoy escribiendo al número pi como una fracción, pero habíamos dicho que tanto a como b deben pertenecer a los números enteros. Y aquí, si el perímetro es entero, el diámetro no lo sería. O si el diámetro es entero, el perímetro no lo sería. O sea, ambos tienen que ser enteros y eso no sucede con los dos a la vez. Entonces no importa la circunferencia que dibujemos, siempre que yo haga la división entre el perímetro de esa circunferencia y su diámetro, tendremos este numerito que le coloqué puntos suspensivos porque su parte decimal es infinita y no periódica. De hecho, hay personas curiosas, no desocupadas, que han estado investigando cifras muy allá del número pi con ordenadores y algunos otros que se han aprendido muchísimas cifras del número pi porque son muchísimas y podemos seguir encontrando que el número pi regularmente se usa a 4 decimales como 3,1416, pero ya sabemos que él tiene muchísimos decimales más y por eso es un número irracional. También lo es, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5 y en general las raíces de todos los números primos. Si te interesa saber cuáles son esos números primos, hay un video que te dejo abajo en la descripción. Pero si yo multiplico un número irracional por otro número irracional, esto me daría la raíz
de un número que no es primo, pero sí sigue siendo un número irracional. Claro, no siempre va a suceder esto, pero de eso hablaremos más bien en otro video cuando hablemos de raíces y radicales. Entonces, en cuanto a números irracionales, tenemos números como pi, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, un número conocido por muchos pero no por todos, el número e o el número de Euler, que también en español le dicen Euler, que tiene muchísimos decimales también, o sea, es un número que tiene decimales infinitos y es un número que está presente en la naturaleza porque puede definir el crecimiento de bacterias, el crecimiento de poblaciones, el crecimiento de plantas, y más adelante también hablaremos de él. Claro, obviamente que este conjunto no termina ahí, como tampoco los otros, son conjuntos infinitos y por eso me faltó colocarle unos puntos suspensivos. Ahí solo estoy nombrando algunos elementos de esos conjuntos. Entonces ya quedaron definidos también los números irracionales. Y hay un gran conjunto que contiene a los racionales y a los irracionales, que son los reales. Algo que deberían notar que he estado haciendo es que regularmente le coloco dos lineecitas a todos los nombres de los conjuntos numéricos. Eso regularmente se hace, es la parte de la notación matemática. Y como se pueden dar cuenta, los reales entonces contienen a los racionales y a los irracionales que les acabé de explicar aquí. Si la pregunta fuera si no hay más conjuntos numéricos, sí los hay. Por ejemplo, nos hace falta definir a los imaginarios puros. ¿Y cuáles son esos números imaginarios? Pues los números imaginarios surgieron hace muchísimo de la necesidad de resolver ecuaciones polinómicas de grado superior. Me refiero a cúbicas de grado 4. Entonces, algunos matemáticos se encontraron que de la única manera que se podían encontrar respuestas a esas ecuaciones polinómicas era con la raíz de números negativos. Por ejemplo, esta raíz de menos 4, podríamos decir, necesitamos un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 4. Esa es la definición que usamos también cuando calculamos la raíz de 4. Un número que multiplicado por sí mismo nos da 4, pues es 2. Y recuerden que la raíz cuadrada de 4 es únicamente 2 positivo, no más o menos 2, no. Hay un video que les dejo abajo en la descripción hablando de errores comunes a la hora de despejar cosas como esta. Pero a la hora de pensar en la solución de esta raíz de un número negativo, si pensamos en el número 2 multiplicado por sí mismo, obviamente nos da 4 positivo. Si pensamos en menos 2 multiplicado por sí mismo, también nos da 4, lo cual nos hace pensar que no existe una respuesta dentro de los números reales, y por eso surgieron los números imaginarios. Se dice que es 2 la misma raíz real, pero colocándole esta i que simboliza los números imaginarios. Entonces esta i termina siendo la raíz de menos 1, de manera que aquí podríamos decir que esto es la raíz de menos 1 multiplicado por 4, y después podríamos decir que es la raíz de menos 1 por la raíz de 4. Como la raíz de 4 es 2 y la raíz de menos 1 es i, entonces es la razón por la cual esto nos da 2i. Parece ser que la primera persona que los llamó números imaginarios fue René Descartes, siendo un poco escéptico al decir que eran números que solo estaban en la imaginación y que no tendrían uso en cosas reales. Pero algo equivocado, porque ahora mismo hay mucha tecnología que está basada en los números imaginarios, por ejemplo circuitos eléctricos, mecánica cuántica, y hay muchísima aplicación de ellos en física.
Entonces, ya definidos los imaginarios puros, podemos cerrar este gran conjunto de números diciendo que todos ellos pertenecen a los complejos. De hecho, la razón por la cual a estos se les llama imaginarios puros es porque no tienen parte real, siendo que los complejos tienen una parte real y una parte imaginaria pura. Ampliemos un poquito ese concepto. Un número complejo podría ser algo como 3 más 5i. Sucede entonces que tiene una parte real y una parte imaginaria. Podríamos simbolizarlo como real más imaginario. Y si hablamos de un imaginario puro, sería simplemente un número que tiene solo una parte imaginaria y su parte real es 0. Entonces, a este número que había escrito acá yo lo podría simbolizar como 0 real más 2 imaginario. Pero se escribe sencillamente como 2i, su parte real es 0. Así pues, tenemos ya definidos no todos los conjuntos numéricos, porque en realidad existen más. Existen los números cuaterniónicos, los octoniónicos, los hiperreales, los surreales, que son números nada comunes de usar, sino se usan en física cuántica también, en la teoría de cuerdas, pero los más familiares, los más usados, son estos que tenemos en este gráfico que les acabo de mostrar. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle un like y suscríbanse.